la discusión, digamos, yo acabé de escribir un artículo en Razón Pública, un poco explicando sobre por qué no es suficiente ser mujer para ser feminista, ¿no? O sea, el hecho de que uno Perfecto. está también el otro aspecto, y es que a pesar de uno ser mujer, no necesariamente uno va a defender los derechos de las mujeres, ¿sí? Y en el progresismo esa es una discusión muy importante porque pues claramente el proyecto político que quiere cambiar el status quo pues es el progresismo, a otros proyectos políticos no les interesa. Entonces me parece que es por eso me parece que es un tema muy importante y por eso cuando yo cuestiono a Petro y cuestiono al progresismo real aquí en Colombia, no al que debería ser, sino El que existe. al que existe, me dicen, bueno, pero ¿por qué no criticas a Uribe? Y yo les digo, pues es que yo también critico a Uribe, pero es que Uribe no se jacta de querer transformar el mundo y transformar el país. O sea, por eso es que o sea, yo también me dedico a ver las contradicciones entre el discurso y la práctica de esos grupos que se jactan de querer transformar las condiciones estructurales en las que vivimos. Entonces, el tema de las mujeres en los años 60, o sea, para, digamos, no alargar pues demasiado la conversación, pero, por ejemplo, hoy es 8 de marzo. ¿Y cuáles son los orígenes del 8 de marzo? ¿No? Entonces se Perfecto. habla, son las mujeres socialistas a principios del siglo XX, inclusive antes de la Revolución Rusa, que empiezan a hablar de los temas de las mujeres y hacer manifestaciones a favor de mejores condiciones de trabajo para las mujeres y para el voto femenino. Entonces, esa fue una época del feminismo. Después viene un feminismo de la segunda ola que llaman, aunque bueno, hay feministas que no están de acuerdo con esos nombres de primera ola, segunda ola, porque eso es mucho más heterogéneo de lo que se dice, ¿no? Que en los años 60, justamente en el auge de los movimientos revolucionarios y socialistas, empiezan a darse cuenta que digamos esa visión marxista y de izquierda en donde lo primordial era la lucha de clases y la explotación económica, pues realmente no era tan así, porque había otras diferencias, no solamente las clases sociales, sino también el género, la raza, la edad, la nacionalidad, que hacía pues que había diferencias entre mujeres y hombres en esos partidos y en esos movimientos revolucionarios.